tal, amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Bueno, hoy vamos a retomar esta temática de nuestra segunda unidad de lo que corresponde a la ciencia de la sociología. En el video pasado hablamos sobre la barbarie, este método de producción que el hombre de alguna manera busca mejorar económicamente y también con eso sus condiciones de vida. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el modo asiático de producción, mejor conocido por sus siglas como MAP, M-A-P. Bueno, en este modo asiático de producción tenemos que sobresalen en las comunidades rurales, donde prácticamente los campesinos trabajan la tierra de una manera colectiva y desempeñan a la vez labores artesanales y de todo tipo, ya que se busca en este ambiente generar comunidades o generar familias que sean autosuficientes. Se realizan grandes obras hidráulicas, sobre todo aquí lo que se va a trabajar es la agricultura, y prácticamente la agricultura va a tener este aspecto de un desarrollo tecnológico, sobre todo en el almacenamiento y distribución de este recurso vital que es el agua. Por lo tanto, estas grandes obras hidráulicas se van a realizar para el cultivo intensivo y extensivo que exigen las grandes cantidades de mano de obra campesina, los tributos para el Estado y un aparato tecno-administrativo eficiente y extenso. Se construye con esto pues un estado despótico en manos de la burocracia. La burocracia va a ser como una nueva clase social en formación. Esta clase social de la burocracia pues va a ser la que va a administrar esos recursos naturales que el hombre necesita o requiere para subsistir y sobrevivir en el mundo. Con estas características omnipotentes y que reúne pues, la burocracia para sí las funciones administrativas, religiosas, políticas de otra fuerza social organizada como la de los comerciantes, los acaparadores de tierras, etc. Prácticamente la burocracia va a querer administrar todos los recursos o todos los aspectos administrativos del Estado. Por ello, la subordinación de las ciudades, que van a ser los comerciantes ricos, los productores, los prestamistas, los intelectuales, prácticamente a la agricultura y al poder central, implica que el capital no pueda alcanzar su nuevo desarrollo. Si algo frena al progreso de la ciudadanía en ese aspecto, pues va a ser la burocracia. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el poder o los que controlan y los que dicen qué necesidades se tienen que atender en la sociedad. Y prácticamente uno como ciudadano no va a alcanzar pues ese progreso que desea, porque nos ponen trámites, nos ponen trabas, nos ponen requisitos que al no tenerlos, pues prácticamente no podemos ascender a alcanzar esos objetivos que nosotros tanto deseamos o bien que nosotros hemos buscado. Esto equivale no a un estancamiento de fuerzas productivas, sino a un desarrollo de trazado que termina por ser fatal para esas naciones en la medida que permite que otras sociedades más desarrolladas las conquisten y de alguna manera colonicen, como ocurre pues prácticamente con las sociedades estas sociedades capitalistas europeas. Prácticamente este aspecto, ¿verdad?, de este surgimiento de la nueva clase social de la burocracia, pues va mermando el progreso social de las pequeñas comunidades rurales. ¿Por qué? Porque prácticamente, como ya vimos en el video anterior sobre la barbarie, vimos que surgen esas clases sociales que es el esclavo y el esclavista, donde prácticamente la burocracia ve
por decirlo así, de alguna manera, todo este aspecto y beneficio que le puede sacar a las gentes campesinas, pero para seguir sus, por decirlo de alguna manera, seguir sus propios objetivos, ¿verdad?, estatales o políticos de alguna manera, ¿sí? Por ello, la historia precapitalista no es como lo que exponen de alguna manera los marxistas vulgares del estalinismo, una sucesión de etapas universales de formaciones socioeconómicas gobernamentadas por leyes impecables, ¿verdad?, que les conducen inexoneradamente hacia el capitalismo y por lo tanto hacia el socialismo. Por el contrario, la historia del hombre juega un papel muy relevante como la de la estructura, ¿verdad? Además de que la historia no es una marcha pacífica y gradual a lo largo de los años, ¿sí?, sino que es un proceso múltiple, es un proceso contradictorio, es un proceso que en ocasiones da saltos de etapas, como lo expresa la ley del desarrollo de desigualdad y combinado, o que produce de alguna manera pues regresiones, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que nos va determinando esas regresiones? Pues obviamente el aspecto económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad, ¿verdad?, la historia se mueve como si fuera la rueda de la fortuna, ¿verdad? En este aspecto de desarrollo desigual, hoy estamos abajo, después a la mitad, luego estamos en alto y después volvemos a bajar con las famosas crisis económicas como lo estamos sufriendo en estos momentos a nivel mundial. El paso pues de la sociedad primitiva a la sociedad capitalista no sigue un modelo único, sino por lo menos hasta ahora reconocido sistemáticamente existen tres diferentes. El primero, que es el europeo occidental, que es el salvajismo, la barbarie, y que de la barbarie se pasa al feudalismo y al método asiático de producción, surgiendo de la desintegración del salvajismo y que desemboca finalmente en el capitalismo dependiente debido a la conquista de esas naciones por los países europeos donde impera el modo de producción capitalista. Al ver ganancias o al explotar los recursos naturales, pues prácticamente ellos ven esta oportunidad para desarrollarse. De alguna manera, en este aspecto, ¿verdad?, de este modo asiático de producción, tenemos que Marx elabora pues esta terminología y esta conceptualización. No es utilizada sistemáticamente ni por el marxismo ni por las ciencias sociales en general hasta la segunda mitad del siglo XX de una manera aproximada. Antes el MAP fue identificado con el troquismo, que es el principal crítico de la burocracia soviética, de la que pues prácticamente proviene este modo asiático de producción. Los elementos en el cual señala estos elementos para aplicarla, que es la deformación del socialismo en manos de una capa burocrática que impulsa el crecimiento desmesurado del desarrollo. Prohíbe la difusión de la teoría del MAP y el MAP contiene severas críticas a la burocracia soviética china contemporánea en cuanto muestra que los países actuales asiáticos latinoamericanos no existen de alguna manera pues este feudalismo, sino que es una mezcla de capitalismo sobrepuesto y adecuado a los residuos del MAP anterior, que es el poder del Estado despótico e impulsador del desarrollo capitalista dependiente cuando los españoles llegan y
por ejemplo, al continente americano, llegan al continente americano y prácticamente pues se aprovechan de todos los recursos vírgenes, por decirlo de alguna manera, que hay aquí en el país, ¿verdad? Aquí en el continente, y que prácticamente pues al ser explotados estos recursos naturales, en América Latina no hubo como tanto ese aspecto del feudalismo, ¿verdad? Porque se llegó a un estado despótico, donde la burocracia pues prácticamente tenía el poder de todo. En México, de manera concreta, la supervivencia del cacique con sus funciones de intermediario entre el poder central y la comunidad, y en general en todos estos países la fortaleza de la comunidad rural es lo que ofrece de alguna manera este impulso de un capitalismo dependiente. Al ver ciertos metales o ciertos recursos naturales que nuestros pueblos indígenas no aprovechaban o no le tenían tanto como ese valor monetario, ese valor capitalista, bueno, pues ¿qué es lo que hizo España? Pues depender de este capitalismo que había en México por sobreproducción o no sobreexplotación de los recursos que estaban allí, ¿verdad? Y que los pueblos no le hacían tanto caso, no le daban tanto valor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo España al venir a conquistar aquí al territorio mexicano? Bueno, pues prácticamente abusar pues de todos estos medios naturales que contaba pues el territorio. De allí pues que la consigna antifeudal por el estalinismo desde entonces pues ya va desembocando en la Revolución China de 1927, en la española de 1936, donde pues se generan también esas contrarrevoluciones donde se dan los golpes de Estado porque cada quien quiere manejar los medios de producción a su conveniencia. Por eso su esquema unilineal de la historia concibe al feudalismo como el antecedente obligado en Asia, en Latinoamérica y el capitalismo dependiente actual, donde prácticamente hay una dependencia que considera que hay que atacar a través de una alianza de los obreros con las burguesías nacionales, es decir, las que son nacidas nada más y nada menos del Estado empresario despótico actual. Por eso el residuo del MAP, y que de alguna manera ha permitido por el capitalismo internacional, es un instrumento de dominación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser un instrumento de dominación, prácticamente es el que controla los recursos productivos para obtener una ganancia económica, pero está desligado también de las implicaciones políticas del propio MAP, ¿verdad? Que resulta de una gran utilidad para las ciencias sociales el ver cómo los hombres se organizan por medio de la producción. Por eso la economía ha pasado del nivel de subsistencia de la subsistencia a la recolección, ¿verdad? A la etapa de la agricultura que produce ya excedentes sociales y de trabajo, y que permite la existencia de grupos de personas que pueden vivir sin trabajar directamente la tierra y a un tiempo libre, o los propios trabajadores de la tierra. Como los campesinos son a la vez artesanos, y estas últimas actividades no apuntan hacia el desarrollo de la industria, sino hacia el fortalecimiento de la agricultura. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que fabrican en sus ratos libres los instrumentos y las herramientas necesarias para trabajar la tierra, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen otras personas sin trabajar directamente la tierra? Bueno, pues son las que compran, ¿verdad?, los frutos
sacadas de esas tierras para venderlas pues en los mercados, en el puesto, etcétera. Entonces ese comerciante pues ya no depende directamente de la tierra en el sentido de que él la tiene que trabajar, sino que más bien ahora ya esta división de clases sociales va generando también roles sociales que cada uno de nosotros cumple para satisfacer nuestras necesidades y generar una economía de manera individual, pero al mismo tiempo dependiente. ¿Por qué? Porque el comerciante depende del agricultor, el agricultor depende del que le vende las semillas, ¿verdad? Nosotros dependemos del comerciante que vende esa fruta, esas semillas, y así nos vamos sucesivamente en cadenita. Por eso la agricultura debe desarrollarse en un medio natural en el que el manejo del agua resulta imprescindible para los cultivos, ya sea por escasez o exceso de aquella o la combinación cíclica de ambas. Por eso es muy importante el apoyo al campo, porque el campo es el que nos da, por decirlo de alguna manera, una estabilidad económica en la canasta básica, y por eso muchos insisten en los sistemas de riego para los campesinos, para los agricultores. ¿Por qué? Porque el medio de producción de la agricultura prácticamente abastece o tiene que abastecer a toda una nación, a todo un pueblo, a toda una ciudad, para no generar importaciones y no generar alza a esos gastos o alza a ciertos impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso todas las propuestas políticas a veces se lanzan con el sentido de apoyar a los agricultores, que desafortunadamente a veces los beneficios son muy pocos o casi no se dan, o nos piden muchos requisitos burocráticos para atender pues esa necesidad, ¿verdad? Entonces en esta situación pues exige el desarrollo y la aplicación de técnicas dedicadas al riego y al drenaje, ¿sí? Y de una movilización del trabajo calificado y ordenado. La tercera condición del MAP se refiere a las grandes extensiones de terrenos donde se aplica a la necesaria tecnología avanzada, tal como ocurre en las áreas de los ríos Nilos, Éufrates, Tigris, Indo y Amarillo, así como en las costas desérticas del Perú, las zonas lacustres de Mesoamérica, donde aparece la cultura azteca y la cultura maya, y los deltas del sudoeste asiático. Por ello, la magnitud de las obras realizadas para almacenar y distribuir el agua, pues regulan el curso de los ríos, ¿verdad? Para evitar inundaciones, desecar los pantanos, nivelar los suelos, etcétera, porque esto supone el trabajo que recurre de enormes masas humanas durante largos periodos de tiempo, pero estas masas de campesinos movilizadas para la construcción y mantenimiento de las obras hidráulicas nunca dejan de ser campesinas, ¿sí? Por eso existen las famosas represas, ¿verdad? Los famosos canales, que son esas tecnologías hidráulicas que los campesinos, los agricultores realizan para administrar este recurso vital líquido que nos ayuda a generar alimento, ¿sí? Por ello tienen que distribuir el trabajo y el tiempo entre las diversas tareas que los somete el Estado, ¿verdad? Y su actividad propia como agricultores que trabajan en la tierra en forma colectiva o comunal, ¿sí? Donde prácticamente la construcción y el manejo del sistema hidráulico exige una eficiente organización. Debe conectarse con censos de población para calcular la fuerza de trabajo disponible en su localidad especial. Los trabajadores, por su parte, deben ser
trasladados a lugares de las obras y organizados en equipos con supervisores y capataces que deben proveerles de herramientas, alimentos y habitación en todo o en parte de los recursos del Estado. Como el Estado, la burocracia va a ser quien va a controlar estos medios de producción, como es la agricultura y algunos otros sectores, también la ganadería implica un poco. Bueno, entonces el Estado es quien debe de capacitar a los campesinos, quien debe de capacitar a ciertos ingenieros para llevar estas tecnologías a este sector, ¿sí? A este sector rural que se dedica a la agricultura, ¿sí? Es por ello que el Estado debe de dotar de todas estas herramientas necesarias, porque la agricultura es la base principal o una de las bases principales que un Estado tiene para mantenerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a la agricultura se logra un autoabastecimiento para no comprar productos productos a otro país que no se generen. Por eso hay que apoyar a nuestros campesinos, ¿sí? En este aspecto que tenemos, pues el trabajo colectivo pues debe de responder a un plan cuidadosamente elaborado, ¿sí? Y controlado. Por otro lado, la operación del sistema de riego presupone distribuir las cuotas de agua según las necesidades locales, conocer los ciclos pluviométricos de avenidas y estiajes, establecer calendarios agrícolas, supervisar las cosechas y otras laborales. Por eso los pozos pues están controlados para que todos aquellos campesinos pues tengan este vital líquido para regar sus parcelas. Detrás de esta organización se encuentra el grupo tecnoadministrativo, es decir, la burocracia rigurosamente especializada, centralizada y jerarquizada, como ya hemos mencionado anteriormente. El Estado es entonces el único poder que puede manejar estas obras para contribuir en un apartado tecnoadministrativo con la posibilidad de concentrar, extraer y controlar los excedentes sociales de producción y trabajo para canalizarlos a las obras hidráulicas, que a su vez vienen a fortalecer su papel hegemónico en la sociedad. ¿Sí? Entonces, prácticamente con el Estado, que es lo que nos ayuda a controlar, o es quien controla todo, pues prácticamente todo lo que se genera en el territorio, pues tiene que proveernos, ¿verdad?, de alguna manera de estas capacitaciones, de estas herramientas con ciertas facilidades, no poner trabas, no poner requisitos interminables que nunca vamos a ver si nos llega o no nos llega la ayuda como ciudadanos, ¿verdad? Sin embargo, pues este modo asiático de producción se basa mucho en que el Estado pues tiene este poder de controlar los recursos naturales. Para ello, no necesita recurrir a la propiedad directa de los medios de producción. Le basta controlar el área clave de la economía, la agricultura hidráulica, y utilizar la maquinaria estatal para organizar el trabajo colectivo, el trabajo forzado y los altos tributos extraídos de la población. Como Estado empresario de las monumentales construcciones hidráulicas y de otros tipos, impide que las fuerzas no gubernamentales se organicen y logren oponérsele. Esta burocracia representa una clase social en formación. En otra característica que tenemos del MAP, pues se refiere a la naturaleza del dominio político,
donde se forma prácticamente el poder centralizada y personificada pues en este exceso, ¿verdad? Que no reconoce los controles institucionales, formales o informales. ¿Por qué? Porque su carácter monopolista se expresa por su dominio sobre la sociedad, sobre la economía agrícola, el comercio y las artesanías, sobre las fuerzas de trabajo, sobre el ejército y todos los servicios públicos, inclusive que son los que dictaminan el salario de cada uno de los ciudadanos. Por ello asimila e integra la religión y la jerarquía sacerdotal al sistema del poder para tomar así la facultad de dictaminar o dictar, modificar y aplicar y de alguna manera abolir pues las leyes. En esta vertiente tenemos que otro aspecto esencial del modo asiático de producción es la representación física e intelectual existente, ¿sí? En primer término, solo la tecnoburocracia monopoliza el saber teórico, artístico, religioso y militar. En segundo término, los valores y las pautas tienden a hipervalorarse en las jerarquías, el orden, la familia y la guerra. Tercer término, se catalogan las funciones de la familia, ¿sí? Primer lugar, que vienen a ser la reproducción dinámica del Estado en la que el hombre es soberano y la mujer y los hijos son los súbditos. En segundo lugar, constituye la base o unidad de la producción económica basada en la tierra. Es decir, la familia es la que se encarga de trabajar para el Estado. Y hasta la fecha lo seguimos haciendo. Ese trabajo o mi trabajo que es para el Estado, ¿en dónde se refleja? Pues en el pago de impuestos, por decirlo de alguna manera. Cuarto término, al hipostasiarse la represión en manos de los militares, estos juegan papeles crecientemente significativos, extendiendo su poder hacia poblaciones circunvecinas a las que conquistan y convierten en tributarias, ¿verdad? Por ello, la persistencia histórica del MAP para sobrevivir y reorganizarse una y otra vez tratando los mismos patrones básicos, pues generan una persistencia que puede calificarse como un desarrollo retrasado con respecto a que pasaron de la barbarie al esclavismo, al feudalismo y al capitalismo, y que prácticamente fueron los que vinieron a dominar como lo estamos o lo están haciendo hasta la fecha, ¿sí? Hoy vivimos en una sociedad y en un estado netamente capitalista. Sin embargo, el concepto de MAP no se utiliza de una manera unificada, ¿sí? E indiscutible. Cada autor subraya aspectos fundamentales y los nombramos de la siguiente manera. Primero, los que hacen un realce a las obras hidráulicas como Gitfolgel y Parlem. Segundo lugar, los que hacen hincapié en la existencia de la comunidad como Wolf. Siguiente, los que subrayan que en el estado despótico manejado por una burocracia como Marx, otros más, que son los que indican en la organización de la producción como una forma de control político de la tierra y del trabajo, y que la clase gobernante coincidía con el personal gobernante y recibía sus ingresos de forma de tributo como carrasco. Los que promueven más en el carácter cerrado, autorreproductivo del sistema, que son los cambios cíclicos que reproducen el mismo tipo de estructura como Mandel, los que niegan llanamente la existencia como Mao Stalin,
los que colocan como etapa histórica obligatoria para todos los pueblos de la tierra entre la barbarie y el esclavismo, como Godelier, y los que utilizan la categoría económica campesina como residuo de la comunidad campesina del MAP, centro del capitalismo dependiente o periférico, sin tomar en cuenta la raíz MAP de tal comunidad como Chayanov, ¿verdad? En este sentido, el modo asiático de producción tiene que ver con el manejo, con la estructura, con la distribución del recurso productivo, que tiene que ver con la agricultura de manera especial, con el desarrollo de los medios hidráulicos para sacar mayor provecho a el campo, ¿verdad? Bueno, estimados amigos, hasta aquí con el video del día de hoy. Les agradecemos todo el apoyo que nos han brindado hasta este momento. Los seguimos invitando a que se suscriban a su canal, que le den like al video, que activen la campanita de notificaciones para que ustedes reciban pues la alerta cuando subamos otro video. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Bueno, estimados amigos, les compartimos este video con mucho gusto, esperando que les ayuden para sus actividades académicas. Nos vemos en el siguiente video.